José María Vigil, un santo laico, con la doctora Evelia Trejo Estrada. Es para mí un honor presentarla. Bueno, si hablara yo de todo su trabajo, estaría aquí parado dando una conferencia en vez de ella, entonces seré muy breve y sucinto. Y bueno, la doctora Evelia Trejo Estrada es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue ganadora del Premio Edmundo O'Gorman a la mejor investigación correspondiente al campo de la teoría de la historia y la historiografía en 1996, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México el 8 de marzo de 2017. Desde 1985 ha sido profesora en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ha impartido cursos de Historiografía de México, siglos XIX y XX e Historiografía General, así como los seminarios especializados sobre Historiografía y Religión e Historiografía e Historia Nacional. A nivel posgrado, impartió durante 20 años, junto con el doctor Álvaro Matute Aguirre, y en la actualidad está bajo su responsabilidad, el Seminario de Teoría de la Historia, Metodología del Análisis Historiográfico, en el que se analiza y reflexiona sobre las aportaciones de historiadores y pensadores. A lo largo de su trayectoria académica, ha publicado, coordinado y editado una gran cantidad de textos sobre historia, incluso 3 biografías para niños publicadas por nuestro instituto. También ha participado como ponente o conferencista en un centenar de reuniones académicas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se han centrado en la historiografía, su problemática en relación con la teoría y la filosofía de la historia y sus características en los siglos XIX y XX. Asimismo, en los asuntos que conciernen a la cuestión religiosa en el discurso historiográfico. Un buen número de sus trabajos presentados y publicados se refieren a la vida y obra de don José María Vigil, motivo por el cual es la especialista que hemos invitado el día de hoy. Sin más, los dejo con ella. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. De verdad, muchas gracias. Es siempre un gusto para cualquiera que quiere comunicar lo que cree conocer, tener un público y poder salir del salón de clases a decirle a otras personas que quizá se puedan interesar en lo que uno hace, lo que ha estado indagando o lo que quisiera llegar a conocer con más precisión. Le agradezco de verdad al Instituto la invitación, a ustedes su presencia, y voy a proceder a una presentación un poco, no sé si mixta o mixta de tres niveles. Voy a leer algunas líneas, porque generalmente cuando tengo así una gran pasión por un tema, corro el riesgo de hablar de muchas cosas y no decir ninguna. Entonces voy a tratar de apoyarme un poco en el texto que tengo. Como el texto que tengo no es el texto que hubiera querido producir para esta ocasión, por razones que ustedes no tienen por qué saber, pero que yo se las adelanto. O sea, en realidad los investigadores y los profesores trabajamos más que esquizofrénicamente, o sea, tenemos que pensar como cada 3 horas cambiar de tema y cambiar de actitud. Y bueno, yo, a pesar de que la invitación fue muy oportuna como para que yo hubiera preparado un escrito, no tuve el tiempo que hubiera querido para coronar este trabajo y traerles un texto todo escrito. Entonces, bueno, pasaré de algunas líneas a algunas consideraciones generales y también me voy a apoyar un poco en la presentación que, para ordenar un poco mi pensamiento, preparé. Entonces, bueno, comienzo y voy pasando de un punto a otro. El texto, como ustedes, más bien esta plática, tiene como título José María Vigil, un santo laico, y no es un título que haya, digamos que propuesto para esta ocasión. En realidad, como se puede ver más adelante, es el texto con el que se publicó uno de mis primeros trabajos sobre don José María Vigil. Le di un subtítulo, precisamente el que está en la siguiente nota, que es, en la siguiente diapositiva, que es notas sobre su vida, aproximaciones a su obra, precisamente para eso, para no perderme y para ir parte por parte. Bueno, leo y repito. Agradezco la oportunidad que me brinda el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para hablar de uno de mis temas preferidos.
Me he preguntado, sin embargo, cuál es la razón que ha movido a quienes lo encabezan a incorporar el nombre de José María Vigil entre los personajes históricos que suelen desfilar por estos rumbos. Lo digo porque no es la primera vez que me presento en esta sala y he hablado casi siempre, bueno, o de revolucionarios o de proto-revolucionarios, o de porfiristas, pero no de los hombres de la Reforma, como en este caso. Digo, sobre todo porque no se trata de uno cuyo relieve tenga relación directa con las revoluciones de México, usualmente consideradas como tales. O sea, las revoluciones consideradas como tales, pienso en la de la independencia y la de la revolución, son como las típicas, en las que siempre se piensa. Cierto es que como historiador, es decir, en una de sus facetas, Vigil fue el encargado de redactar páginas sobre la Reforma y la Intervención que forman parte de una de las más importantes obras de la historiografía mexicana del siglo XIX, el México a través de los siglos. Conviene, pues, precisar que fue la ubicación de Vigil como uno de los autores de esta célebre obra, publicada desde hace más de un siglo, comúnmente en 5 volúmenes, aunque ahora nos damos cuenta de que algunas veces el México a través de los siglos ha sido publicada en 10 volúmenes o, bueno, en fin, o sea, esa historia es una historia apasionante, pero me haría salirme completamente del guión. Repito entonces que fue la ubicación de Vigil como uno de los autores de esta célebre obra la que me hizo entrar en contacto con el personaje, descubrir sus características, las de Vigil, ha sido una tarea desarrollada a lo largo ya de muchos años, en los cuales he podido constatar lo mucho que se puede aprender de su vida y de su obra. Aquí presentaré algunas líneas generales sobre lo que fueron ambas, lo que fue su vida, lo que fue su obra, y procuraré dejar en claro el porqué del título de esta plática. Como he dicho, Vigil tuvo la fortuna de escribir la historia de una importante suma de episodios del acontecer mexicano del siglo XIX, los que se engloban en los términos de reforma e intervención, habiendo sido testigo de la etapa en que se desarrollaron. Aquí quiero hacer un primer pequeño alto. Una de las cosas que me hizo toparme con Vigil fue que yo buscaba autores que hubieran escrito historias en las que hubieran participado o de las que hubieran sido testigos, o sea, historias cercanas a sus vidas, historias que podían haber sido, digamos, que vistas de lejos o de las que definitivamente hubieran sido partícipes en primera fila. Entonces, bueno, Vigil cumplía con esa expectativa que yo tenía de encontrar a esos historiadores. Son otras también las razones por las que topé con Vigil y tal vez las pueda ir presentando a lo largo de esta plática. Su pluma sirvió, pues, a la causa de describir y explicar el proceso que culmina con el triunfo de la República en 1867, proceso que tan señaladamente se significa como un cambio en el curso de nuestra historia y fecha esta, la de 1867, con la que Vigil cierra su relato en el tomo 5 de esa obra. El México a través de los siglos, creo que la mayor parte del público que está aquí sabe de esa obra, la conoce y sabe que son 5 tomos y sabe también que aunque se llame México a través de los siglos, pues tiene un alto en 1867, o sea que si queremos encontrar algo de la Revolución Mexicana no vamos a encontrar nada y del siglo XX en general nada y es más, de buena parte del siglo XIX tampoco. Entonces, bueno, eso se prestaba a las consideraciones que uno de nuestros maestros hacía ya en los lejanos años 70 sobre este punto de si ese México a través de los siglos podía decepcionar a quienes compraban la obra y esperaban tener ahí realmente completo la historia de México. No, la historia de México, del México a través de los siglos, llega a 1867. Decía, sabemos que la labor para llevar a término esta tarea fue emprendida por Vigil en una edad más que madura, o sea, era ya, digamos que un hombre adulto. No sé, me he detenido a pensar porque, bueno, la verdad es que comencé a introducirme en el tema de Vigil hace ya muchos años y entonces yo, obviamente, hace muchos años era menos mayor de lo que soy ahorita. Entonces, mi relación con si era más maduro o menos maduro, ahora me cuesta trabajo porque ahora siento que era un joven de 50 años, o sea, pero en aquel entonces, cuando empecé, sentía que todavía los 50 años me quedaban un poquito después. Y bueno, ya ahorita todas esas precisiones las tengo que ir haciendo, incluso cuando leo mis textos, digo, no, esto ya no funciona, pero en fin, este texto sí es de ahora y sí, digamos que puedo considerar que la edad madura de Vigil
cuando emprendió la redacción del tomo quinto de México a través de los siglos, pues se puede, digamos que, probar. Era un hombre maduro. Y digo aquí entonces que supuso, por tanto, un balance importante entre los ideales liberales que había compartido con los principales protagonistas de las gestas de aquel tiempo, o sea, del tiempo de la Reforma y de la Intervención. Él había compartido realmente muchos de los ideales de entonces, pero estaba escribiendo muchos años después, o sea, eso es lo que quisiera que quedara muy claro. Entonces, este balance entre los ideales liberales compartidos en los años de la propia guerras de reforma y de la intervención y la realidad vivida tras la consecución de los principales fines de esas gestas, o sea, del triunfo ante la intervención y desde luego de antes de la reforma, pues eran cuestiones que ya traía Vigil más que masticadas, o sea, ya las había vivido, había tenido expectación respecto a cómo se iban a producir esos hechos, en qué iban a desembocar y también sabía en qué habían desembocado. Entonces, bueno, esa experiencia es la que yo quisiera que se pudiera transmitir con estas palabras de que era un hombre maduro que había vivido, aparte de los episodios a los que se refiere, lo que había venido después de que sucedieran esos episodios. La curiosidad por saber cómo resolvía Vigil en la escritura de su historia los temas de la cuestión religiosa en México, habiendo sido, al igual que tantos otros, un individuo educado dentro de la fe católica, me embarcó no solo en la lectura de su obra, sino principalmente en la intención de conocer de qué manera y desde cuándo había estado en posibilidades de desarrollar el espíritu que caracterizó a buena parte de los defensores de la doctrina liberal, que ha sido vista por lo general como anticlerical y en algunos casos inclusive como antirreligiosa, y en qué medida se traslucía en su obra la formación de su primera etapa. Este realmente es, digamos que, el punto focal de mis investigaciones. O sea, como ya se mencionó hace un momento, mis investigaciones estuvieron guiadas desde el principio, y de esto ya hace muchos años, por buscar cómo era que el discurso histórico, el discurso que nosotros habíamos algunas veces recibido y repetido o reelaborado, pero siempre con la idea de esa meta de lograr el triunfo liberal, había estado, cómo se había podido conciliar con el tema de hablar de una nación católica, o sea, en mayor o menor porcentaje. Hoy sabemos que el porcentaje va bajando, pero en realidad que México, igual que el caso de España, igual que el caso de Italia, en mucho tiempo fue, digamos que, definido como una nación católica, una nación en la que había predominado el catolicismo. Entonces, bueno, a mí me inquietaba, me sembraba muchas preguntas la idea de cómo era que el discurso liberal sobre el trayecto de México era el que más se sostenía, y al mismo tiempo el tema del catolicismo, cómo se manejaba en las historias en las que se tenía que hablar de ese triunfo frente a la Iglesia. La aventura de conocer a Vigil, digo después, no ha terminado para mí. Yo creo que nunca va a terminar. Voy a terminar primero yo que mi aventura de conocer a Vigil. Eso me queda absolutamente claro. Como podrá verse en el curso de esta plática, he tenido ya oportunidad de dar a conocer aspectos de su trayectoria y de su obra, pero estoy muy lejos de abarcar lo que comprenden una y otra. Indudablemente tengo que rectificar las palabras de mi presentador. No soy una experta en Vigil, o sea, conozco a Vigil porque el momento en que topé con él, la verdad es que quedé un poco hipnotizada. Lo empecé a comparar con el autor que había preparado antes en mi tesis doctoral, con los mismos fines, con los mismos propósitos, y bueno, en la comparación no puedo decir quién salió ganando o perdiendo, porque en realidad uno sí es cierto que se va enamorando de sus personajes, y yo me había peleado mucho con Lorenzo de Zavala. No puedo decir que caí rendidamente enamorada de él, pero sí puedo decir que comprendí muchas de sus facetas y lo admiré muchísimo, pero a la hora que me encontré con Vigil, me encontré con una personalidad bastante más compleja que la de Lorenzo de Zavala, por muchísimos motivos. Y como esta plática no se trata de una comparación entre Zavala y Vigil, ahí lo dejo. O sea, muchos motivos. O sea, sería muy interesante hacer un día una plática comparativa entre Lorenzo de Zavala y José María Vigil, pero ese no es el propósito por el que estoy aquí. Entonces, bueno, lo dejo nada más para que algún día averigüen cuál puede ser, qué es lo que yo pienso sobre esa diferencia. Entonces decía, no creo que sea fácil abarcar y comprender por completo la vida y la obra de Vigil, pero de lo que sí estoy segura es de que algo podré decirles con la esperanza de suscitar el interés por su ejemplo y su legado. O sea, eso es indudable. O sea, creo que Vigil, y ahí quizá es donde empiezo a percibir por qué
insisto en el nombre del santo laico, Vigil tiene una vida que fácilmente podría ser convertida en esas vidas ejemplares que leíamos de niños hace muchísimos años, en los años 50, pues los niños que teníamos esa literatura católica en la que se hablaba de vidas de santos. Entonces, bueno, es bastante ejemplar la vida de Vigil y quizá es eso lo que a mí me rondaba en la cabeza cuando empecé a encontrarme con este señor tan interesante. He dividido arbitrariamente esta exposición, entonces, en las dos partes que dije, notas sobre su vida y aproximaciones sobre su obra. Pero se verá enseguida, o sea, ustedes lo van a notar, la dificultad que entraña separarlas. O sea, en realidad es un artificio lo de decir que voy a hablar de la vida y de la obra, porque cuando vaya hablando de la vida tendré que mencionar la obra y cuando vaya hablando de la obra tendré que hacer referencias a la vida. Pero bueno, es una especie, un artificio para poder entrar en materia y no perderme como suelo hacerlo. Apelo, por tanto, a la benevolencia de ustedes y espero cumplir con el propósito de distinguir medianamente la vida y la obra de Vigil. Bueno, sobre las notas sobre su vida, a ver, les voy a platicar un poco cómo están dispuestas estas diapositivas, que debo decir que no es lo mío lo de tener diapositivas en las presentaciones, pero ahora se usa y bueno, creo que estaba yo un poco apenada de que siempre que me preguntaban, ¿va a necesitar cañón? Yo respondía, pues no, soy pacifista, o sea, no creo necesitar ningún cañón, pero ya después cuando vi que era, o sea, que siempre estaba incompleto no tener alguna cosa, dije, bueno, ahora pues siempre es sugerente bajar imágenes de internet y ver si en unas está más clara la idea de lo que uno quiere decir y en fin. Esta vez habrá alguna imagen tomada de internet, pero lo que me permitía hacer, y no con el ánimo de impresionar, porque no, para nada es ese mi ánimo, sí quise que desfilaran un poco los libros en los que hay algún texto de los míos referidos a Vigil, ¿sí? O sea, van a estar intercalados en estos cuadros las imágenes de libros en los que hay un capítulo que yo he escrito en el que Vigil es protagonista principal, ¿sí? Entonces, bueno, me disculparán, no es que tenga que ver estrictamente con lo que estoy hablando, pero sí, por ejemplo, justamente es el que le da, el que retomé, el título que tomé para esta plática, texto mío que se llama José María Vigil, una aproximación al santo laico, está en este conjunto de libros que se llama La República de las Letras, Asomos a la Cultura Escrita de México, decimonónico. O sea, no puede faltar en un compendio como estos de la República de las Letras la figura de Vigil. O sea, es un imprescindible. Deberíamos decir desde ahorita, Vigil es un imprescindible de la cultura del siglo XIX. Entonces está allí, está dentro de esta obra. Bueno, ese fue, no sé, no me acuerdo, no he tenido tiempo de ver, pero estoy casi segura de que sí fue el primer texto publicado sobre Vigil, porque luego pasa una cosa muy curiosa, uno lo escribe, lo manda, lo entrega, se lo aceptan y pueden pasar, ya verán cómo lo puedo probar, hasta 10 años para que se vea publicado. Entonces no me acuerdo si esto fue lo primero o no, pero fue hace mucho tiempo. Este fue un recuento del que he tomado varios de las notas aquí y que está publicado en esta colección que se llama así. Después vino otro texto que está que se llama Testimonio y Conciencia para la Historia, en esta que no es libro, sino que es un disco compacto, no sé por qué no se publicó en libro, o tengo incluso la duda de si se publicó en libro o impreso y nunca lo tuve en las manos, que se llama Fronteras diluidas entre la historia y la literatura del siglo XIX, y ya verán por qué quiero presentar los títulos, porque en todos hay algo que sugiere lo que yo he aprendido de Vigil. O sea, efectivamente Vigil, aparte de ser un imprescindible de la cultura del siglo XIX, de la cultura escrita del siglo XIX, es un hombre que nos mueve forzosamente por ese mundo en que la frontera entre historia y literatura es difícil de precisar, es muy difícil de precisar. Bueno, la cuestión entonces es que paso a las notas sobre la vida de Vigil, que están en estos textos y que están de distinta manera dispuestos porque son textos de distintos tiempos y con distintas intenciones. De las notas sobre la vida de Vigil puedo decir, primero que nada, que nació en el barrio de San Felipe de Jesús en Guadalajara el 11 de octubre de 1829. Su nombre, José María Vigil Orozco, bueno, lo conocemos todos como José María Vigil, y Vigil
permanece en esa ciudad, en Guadalajara, casi sin interrupción hasta alcanzar la plena madurez. Insisto en el tema de la plena madurez, yo ya no sé si antes, porque también he aprendido algunas cosas de eso que ya las he olvidado, de si los hombres de esos tiempos eran maduros antes que ahora, porque ahora parece que la madurez se pospone y se pospone y se pospone, o sea, que se puede llegar a los 60 y uno sentir que está en la primera adolescencia. Bueno, no tanto, pero sí es cierto que parece que se ha alejado esa parte de la madurez. Sin embargo, bueno, estoy segura de que Vigil a los 40 años era un hombre bastante maduro. Y voy a tratar de explicar por qué. Yo no sé si antes los hacían más formales, más chiquitos, pero el asunto es que Vigil a los 40 años que sale de Guadalajara, o sea, casi 40 años, ya había tenido unas experiencias bastante importantes, como voy a poder, digamos que señalar aquí. En esta otra diapositiva tengo justamente esos datos, o sea, que nace el 11 de octubre de 29, y que de 43 a 48, o sea, cuando ya tiene 30, 13, de 13 a los 15 años, más o menos, ¿no? O sea, me ayudan a hacer las cuentas, hace estudios de latín y filosofía en el Seminario Conciliar del Señor San José. O sea, es un chico que estudia y que estudia lo que muchos estudiaban en ese tiempo, o sea, que tiene sus latines y su filosofía bien puesta. Y en 1849 inicia la carrera de jurisprudencia en la Universidad de Guadalajara. Pero tan pronto como al mismo tiempo, comienza Vigil a publicar sus primeros trabajos literarios. O sea, desde aquí encontramos esa como, no diría que bifurcación, pero sí esa doble naturaleza de Vigil, de un interés por las leyes y de una pasión por las letras. Yo lo pondría así, un interés por las leyes y una pasión por las letras. Digo entonces que si bien elige la carrera de jurisprudencia, es evidente que no llenaba por completo sus expectativas. Pese a las continuas elecciones como diputado que tuvo, y esto es adelantándome en el tiempo, o sea, pese a que tuvo muchas elecciones como diputado, no fue el foro el espacio en el que mejor se desenvolvió. O sea, no era un hombre para el foro, para la discusión política, pero estuvo en el foro, o a veces tuvo que estar en el foro, y también debo confesar que no es por ahí por donde yo lo he seguido. O sea, no he buscado cuáles eran las mínimas o las pocas participaciones de Vigil, porque no era ese mi punto de interés. Aunque también hay que decir que si no fue la pasión, la jurisprudencia no fue la pasión a la que se entregó Vigil desde que comenzó a estudiarla, sí le fue de utilidad porque esa formación se constata en distintos momentos de su trayectoria. O sea, la formación de Vigil, tanto su latín, su filosofía, como su formación en jurisprudencia se puede constatar en muchos momentos de su vida. Pero es la opción por la literatura que toma siendo muy joven y que desde entonces lo compromete con el uso y el cuidado de la palabra, lo que yo afirmo que va a llevarlo muy lejos. Es eso lo que guiará, esta opción por la literatura, la que guiará sus pasos desde los primeros tiempos en que se atreve, a experimentar tímidamente con el ensayo y la poesía y de manera más abierta y franca con las obras de teatro que llegan incluso a ser representadas en público. O sea, en el Teatro Principal de Guadalajara, incluso muchos años después en la propia Ciudad de México, se presentan obras de Vigil, digamos que obras dramáticas de Vigil que nos dan cuenta del vuelo que le dio a esa, digamos que, pasión por las letras. Desde mi punto de vista, está allí, al finalizar la segunda década de su vida, sembrada ya la semilla que hará de él un estudioso de la forma y al mismo tiempo un cuidadoso observador del alma humana. Esa parte me interesa mucho destacarla. O sea, Vigil estudia leyes, pero ensaya con la literatura y digamos que se envuelve en ese espíritu romántico y liberal que privaba entre algunos grupos de estudio de Guadalajara y que, que va a dejarle como un sello muy particular a su personalidad y a su obra. Pero digamos que esto es lo que hace mientras está en Guadalajara. Cuando se muda a la Ciudad de México, voy a ir más, digamos, adelante a ver cuándo se muda a la Ciudad de México, pero lo que quiero decir es que cuando parte de Guadalajara, ya lo había dicho, poco antes de cumplir 40 años de edad, porque sale de Guadalajara en agosto y él cumplía en octubre, como ya vimos, pero digamos que ya llevaba un bagaje que va a encontrar caminos de realización muy plena, digamos que en su vida ya en la Ciudad de México. ¿Sí me explico? O sea, trae de Guadalajara ya un bagaje cultural que es bastante importante y que me interesa señalar.
Tomar nota de los pasos que da Vigil desde los años en que se involucra con los jóvenes románticos liberales es poder leer en los propósitos que los animan el deseo de cultivarse y de cultivar. O sea, estoy segura, por eso estoy dándole vueltas a esta idea de que estaba sembrada la semilla de lo que daría Vigil a lo largo del tiempo. El afán de traducir su entusiasmo de este grupo de jóvenes por el conocimiento en un servicio para quienes atienden a sus palabras es propio de ese momento de la vida en el que puede considerarse posible reunir en una sola causa todo lo que pueda ayudar a formar y a formarse, a formar y a transformar a los hombres. Esto al menos es lo que se advierte en las palabras con las que los jóvenes tapatíos ilustrados llamaban la atención en su revista El Ensayo Literario, una revista que se publicó en 1852, o sea, cuando Vigil era muy joven, y en la que decían tener como propósito no solo entretener a los lectores, sino enseñarlos a mantener claras las ideas que garantizaban a una sociedad el camino hacia el progreso. Aquí hay también varias palabras claves, o sea, la palabra tenía que ser usada y, digamos, la cultura ilustrada tenía que ser usada para orientar a la sociedad. Se trataba de fomentar una ilustración que incluía en el mismo paquete, y aquí están, digamos, que algunas de las paradojas que a los que nos interesamos en la historia del pensamiento nos gusta subrayar. Repito, se trataba de fomentar una ilustración que incluía en el mismo paquete a la religión y al amor a la patria. O sea, estaban seguros de que era un paquete que venía en el mismo compuesto y que con ese paquete, con la moral, con la virtud, era con lo que se podía, digamos, que impulsar el desarrollo de la sociedad. Inundados de tales finalidades, quienes participaban en este breve movimiento, digo breve porque duró poco tiempo, se asumían como portadores de ese mensaje y no dudaban en afirmar que, y aquí entrecomillo, solo la religión y el amor a la patria hacen que el hombre, despreciando todos los peligros y arrostando todos los obstáculos, sacrifique sus comodidades prefiriendo el bien general al particular. Cierro las comillas. Es posible imaginar al joven Vigil a sus 20 y pocos años imbuido de convicciones como estas, o sea, imbuido de esas convicciones. No tardarían, sin embargo, en producirse los hechos que a nivel nacional trastocarían las esperanzas de que solo el buen gusto, y digo el buen gusto porque ese es el título de un ensayo que Vigil publica en esos cuadernos de literatura, no tardarían, sin embargo, en producirse los hechos que a nivel nacional trastocarían las esperanzas de que solo el buen gusto sobre el que se disertaba el propio Vigil en su ensayo o la poesía bastaban para orientar a la sociedad hacia el progreso en que soñaban. Los episodios de la historia nacional mueven a Vigil, como muchos otros, de su sitio, y al producirse la irrupción del movimiento encabezado por Álvarez y Comonfort con la proclamación del Plan de Ayutla, y es esto lo que genera en Vigil la necesidad de hacerse presente por otro medio, ya no el de la literatura, sino el de la prensa. O sea, vamos a ver entonces a Vigil abrazar la carrera de periodista, que la va a soltar mucho tiempo después, y desde en las páginas de los periódicos es en donde Vigil muestra esa posición política por la que opta desde muy temprano. Esa posición política que habrá de defender el resto de su vida, pero con los acentos y los ritmos que le marca el reloj interior, el de su edad, y el exterior, el de la realidad que también observa con detenimiento y buen juicio. Y esto lo quiero subrayar porque es cierto, Vigil abraza, digamos que la fe liberal, la abraza para no dejarla, pero los acentos y los ritmos que pone para defenderla, para hablar de ella, son distintos y tienen que ver con su propio proceso vital y con lo que va sucediendo en el entorno político que él no deja de observar. El asunto es que para ese momento, 1855, resulta imperativo tomar partido y Vigil lo hace, o sea, Vigil toma partido. La primera publicación a la que se incorpora como periodista lleva por título La Revolución, así de, digamos que de claro. Es una publicación de carácter radical y permite que las ideas liberales se expresen de manera abierta. A partir de ese momento puede seguirse la huella del periodista que fue, pero al mismo tiempo la del estudioso que se codiga ya como maestro. ¿Por qué digo esto? Porque, insisto, los caminos de Vigil no solo se bifurcan, sino, no sé si se está bien dicho, pero se bifurcan o algo más, porque Vigil entonces está en algunos momentos en aquello que puede ser la literatura, pero enseguida está en el periodismo, pero enseguida, y no sé si por razones que de algo se tiene que vivir, también está como maestro. Es maestro de filosofía, es maestro de lógica, o sea, es una gente que muy pronto también hace sus armas como profesor, como maestro. Entonces digo por eso que
ya se prodiga como maestro desde estos años, lo va a hacer en diversas ocasiones y va a dictar muy diversas cátedras. O sea, la nómina de las materias que enseña aquí es larga. No sé si aquí, en la segunda parte de Guadalajara, viene ya, por ejemplo, viene este 1855 que ya señalé, en que comienza su labor como periodista. También viene en ese mismo año, comienza a impartir cursos en el Liceo de Varones, que de tanto prestigio goza en Guadalajara. En 57 ya es electo como diputado suplente para el primer Congreso Constitucional, pero no viene, digamos que no se hace presente en la Cámara. En 1861, bueno, introduzco aquí, pues obviamente, otra parte de la vida muy importante que quizá era lo que lo hacía tener más de un trabajo, se casa, o sea, tiene familia, tiene que mantenerla. Y en 1863 es otro de los datos importantes. Vigil es nombrado director de la Biblioteca Pública de Jalisco. Esto quiere decir que es un hombre que se está dando a conocer en distintos frentes, que está llamando la atención por distintos motivos y que todo esto que hace en Guadalajara antes de partir va a tener seguimiento y va a llegar a tener alcances mucho mayores en su larga trayectoria en la Ciudad de México. En diciembre del 63, por motivo de las cuestiones de la situación política en México, sale de Guadalajara y se va a San Francisco, California, en donde va a defender la causa republicana a través de un periódico que también funda, que se llama El Mundo. Regresa a la capital de Jalisco, pero de ese autoexilio, digamos, que se impone, y reinicia publicaciones como el Boletín de Noticias, de manera que podemos ver que Vigil consolida su trayectoria como periodista pronto. Cuando sobreviene la restauración de la República, Vigil reanuda esa actividad de la biblioteca, pero sus días en Guadalajara ya están contados. Antes de cumplir 40 años, como ya lo dije más de una vez, y con un bagaje cultural muy bien cimentado, el 23 de agosto de 69 se despide Vigil de sus lectores con cierta amargura y toma rumbo a la Ciudad de México. Su destino inmediato, o sea, aparentemente la razón es venir a ocupar el sitio ganado como representante de su ciudad en el quinto Congreso de la Unión. En realidad, Vigil, viene por ese motivo, eso es lo que lo hace llegar. Hay varias consideraciones en las que yo no he entrado, como por eso estoy dando la prueba de que no siento que yo conozco también a Vigil como quisiera. Las razones por las que deja Guadalajara no las tengo tan claras, pero lo que he leído es que esa despedida con amargura en el periódico, sus desavenencias con Vallarta, que ha sido su compañero desde años más jóvenes, y algunos problemas, digamos que de circunstancia política, lo empujan, y la verdad es que lo que parece ser ratificado por varias voces es que Vigil no regresa nunca a Guadalajara. O sea, Vigil se establece en la Ciudad de México y hace su vida ya en la Ciudad de México, sin que eso quiera decir que se olviden de su terruño. Salvador, en las memorias que ya se llaman Tiempo Viejo y Tiempo Nuevo, afirma dice: disgustos por la política vallarista lo hicieron jurar no volver más al terruño, pero nunca olvidó sus días gratos ni sus simpatías por el lugar de su nacimiento. Entonces, esto es así, quizás son esos motivos, pero la verdad es que yo no podría afirmarlo porque no he llegado tan lejos. Quizá junto a la pena de dejar Guadalajara comienza a cobrar sentido para él la experiencia que la Ciudad de México le permite consolidar la trayectoria iniciada en el periodismo y en la cátedra. O sea, muy pronto Vigil va a poder, digamos que, reanudar tareas que ya emprendió. De hecho, desde que estaba en Guadalajara, el periódico El Siglo XIX había publicado trabajos de, reportajes de Vigil, o más bien publicaciones de Vigil. Ya mencioné también que no es la tribuna parlamentaria lo suyo, o sea, Vigil puede que asista a las sesiones, pero no es ahí en donde destaca, o sea, no es el lugar en el que va a llamar la atención. Es mucho mayor el entusiasmo que le pone al trabajo del periodismo, o sea, es ahí en donde está, digamos que, haciendo sus mejores armas. Es redactor en jefe casi todo el año de 71, del siglo XIX, y allí manifiesta abiertamente los intereses y las opiniones que tiene. Por ejemplo, muy pronto, eso Vigil lo hacía desde los años de Guadalajara, desde esa postura radical que toma. Es un
un abogado defensor de lo que entonces denomina el Partido del Progreso, o sea, el Partido Progresista, el partido, digamos, que siempre se estará oponiendo al retroceso, o sea, de ahí irán surgiendo los nombres de liberales y conservadores, pero al principio, digamos, que esta carga que tiene hablar de retroceso y de progreso es bastante fuerte. O sea, el Partido Progresista es el partido de la gente que con las luces puede hacer algo por los demás, puede orientar la opinión pública, sabe qué decir y necesita decirlo. Y en cambio, el retroceso pues tiene que ser combatido, tiene que ser señalado, tiene que ser, digamos que, abiertamente denunciado. Pero lo que también es cierto es que Vigil muy pronto, y esa faceta es una de las que a mí más me gustan de él, es un hombre que muestra un interés por la conciliación entre las visiones, entre los que se dividen en el partido. O sea, él puede haber optado por el Partido Liberal, pero nosotros lo sabemos porque la experiencia nos lo ha dicho. Puede haber un partido, pero los partidos también se parten. Se parten, se dividen y bueno, se pelean entre ellos. Y Vigil es un abogado de la conciliación, digamos que procura la conciliación y habla de la conciliación. Podríamos decir que es un pacifista. Es un pacifista, no le gusta ver el encono con el que se dirigen unos a otros, pero tiene también, o sea, es una combinación que a mí me gusta entre alguien que no se calla lo que tiene que decir, no se calla sus convicciones, pero no le gusta ver, digamos, que se produzcan distinciones tan grandes entre la gente que se supone que tendría que optar por lo mismo. De manera que, por ejemplo, entre las cosas que sabe decir con todas sus letras es que no le parece la reelección de Juárez, por ejemplo. Que puede ser, digamos, que una gente que lo admire, pero no le gusta la reelección y entonces muestra su simpatía por Lerdo de Tejada, por ejemplo, y en ciertos, digamos, que momentos muy especiales de la historia nacional no deja de manifestar este ideario liberal, pero tampoco de decir por dónde quiere que camine ese, digamos, que ese espíritu liberal que es el que tendría que animarnos a todos. Es pues el periódico el mejor medio para expresar el pensamiento y dar cauce a la tarea de formar opinión pública que desde décadas atrás se asignan a algunos de los mexicanos más ilustres. O sea, yo aquí sí me permito recordarme y recordarles que el tema de la opinión pública pues es un tema apasionante. Yo recuerdo haber visto justamente en Lorenzo de Zavala muchas de las páginas que escribe Yucatán en los primeros años 20 de ese siglo, pues incluso en los finales de los 10 del siglo XIX, esta definición de la opinión pública y ese interés en formar opinión pública. Entonces, el periódico no nos tiene que extrañar, es el medio que ellos necesitan para hacer, digamos, que circulen las ideas que los convencen. Bueno, aquí está esta primera ficha sobre Vigil en la Ciudad de México, ya lo dije, llega en 1869 y tan pronto como en 72 funda la primera organización de periodistas que hay en México, que es esta Asociación de Periodistas Escritores. Y esta Asociación de Periodistas Escritores la funda en 72. Y aquí, en este concentrado, podemos ver cómo lo que dije hace un momento de que va a caminar como por varias vías en la carrera de Vigil. O sea, va a estar en el periodismo, va a estar en el magisterio, va a estar inclusive como magistrado de la Suprema Corte de Justicia, ese pequeño ratito que tiene para, digamos, que manifestarse con la formación que tuvo primero. Pero va a estar allí yo no diría que embrión, pero sí, digamos, que un embrión bastante ya desarrollado, que es el humanista. O sea, ahí está el humanista. A mí me interesa muchísimo esa posición de Vigil como un hombre de letras, que más allá de ensayarlas en la poesía o en el ensayo, es un hombre que cree en las letras y que cree en la cultura. O sea, él abraza el tema de la cultura con un gran entusiasmo. O sea, que por una parte es un luchador, digamos, un luchador por la causa del liberalismo, pero por otra parte es un hombre que no deja de trabajar en favor de la cultura. Inicia la publicación de esta biblioteca mexicana, que es, digamos, un nombre para una pretendida colección, que publica en 77 la historia de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas y en 78 la crónica mexicana de Tesosomo. O sea, comienza a Vigil esta tarea de hombre que ya también, desde que lo nombraron director de la Biblioteca Pública de Jalisco, él había podido, digamos que, hacer su labor en esto de reunir y de catalogar los materiales de esas obras que se habían quitado, digamos, que a los conventos, que habían sido extraídas de los conventos para constituir la Biblioteca de Jalisco. Entonces es un hombre de libros, es un hombre de letras y lo va a probar de muy distintas maneras.
De modo que por eso Vigil obliga, si uno está en cada una de las décadas de su vida, a ir caminando por distintas vías. O sea, Vigil no es nada más un periodista, no es nada más un maestro, no es nada más un hombre culto que está, digamos, en los libros, sino que es un hombre que hace todas las cosas un poco a la vez, ¿no? Entonces lo va demandando la propia vida. Es cierto que el periódico es el medio en que se va expresando paulatinamente su pensamiento. Este interés que sea de formar opinión pública es manifiesto y funda esa asociación pronto. Y entre los asuntos que trata, por ejemplo, está la insistencia en aquilatar el legado reformista. O sea, Vigil está seguro de que se tiene que seguir haciendo público y se tiene que seguir circulando el bien que hubo para México en los hechos de la reforma. O sea, la reforma es para él un tema que se tiene que seguir defendiendo. Y desde luego se opone a las voces de los periódicos conservadores como El Pájaro Verde o La Voz de México, en los que, digamos que el llamado partido antes de retroceso, después conservador, es un partido que estará siempre señalando el daño que pueden hacer las leyes que han eliminado la fuerza de la Iglesia de una u otra manera. La incorporación de las leyes de reforma a la Constitución, por ejemplo, le da ocasión de escribir varios artículos en defensa de ese hecho de la incorporación de las leyes de reforma a la Constitución. Entonces, en esa medida, Vigil es una gente, digamos que rectilínea, o sea, va en camino de defender esa reforma, de defender, digamos, esos episodios de la historia de México que él vivió, que pudo, digamos, que constatar que en su momento habló de ellos con gran entusiasmo. Justamente yo creo que aquí, bueno, aquí por ejemplo en el 78 está censurando los actos de gobierno de Porfirio Díaz, pero estamos, no sé si me adelanté un poco, a ver, no, sí, es que son pocos datos los que quise poner aquí, pero esa década de los 70, que es prácticamente si llega en 69, pues es la década de los 70, esa década en la que va a mantenerse fiel al espíritu liberal y fiel, digamos, que a toda esta invectiva contra quienes se oponen a que reine esa propuesta. Digamos que aunque los sucesos políticos lo mantienen a veces al margen de la prensa, digamos, esta decisión de hacer desde la capital lo mismo que había hecho antes en Guadalajara, de defender esa postura, pues lo lleva, por ejemplo, a que en las páginas de un periódico que se llama La Legalidad censure el movimiento revolucionario de Porfirio Díaz. Porque entonces aquí hay que hacer un poco un giro y decir que si Vigil defendía la doctrina liberal, defendía inmediatamente la legalidad. O sea, cuando el espíritu liberal se vuelve ley, Vigil se convierte en un defensor de la ley. ¿Sí me explico? O sea, sí, es la libertad, pero una vez que culmina en una cierta letra, entonces de lo que se trata es de defender la ley, de defender la Constitución. Hay aquí en esta, tal vez me voy a adelantar y después me regreso. No supe dónde quedaron mis imágenes, pero bueno, es que hay en uno de los textos que aquí había identificado la portada. Por ejemplo, en la Ciencia de Nación de Juárez, hay unas páginas justamente que yo rastreo en México a través de los siglos sobre la manera en la que aparece Benito Juárez en la obra de José María Vigil. O sea, cómo va apareciendo Juárez y lo que va significando Juárez. Es importante porque lo que acabo de decir es cierto. Podría ser, digamos, un liberal por los cuatro costados, pero también podría ser en un momento dado un defensor de la ley que le incomodaba la reelección de Juárez, le incomodaron muchas cosas, pero sin embargo quiso poner por encima de todo esta posibilidad de que la ley marcara el rumbo del país. El asunto es que esta decisión de Vigil no está, digamos que está presente, está mucho, muy presente a lo largo de toda la década de los años 70. En 80, el 30 de noviembre, entrega la última colaboración para el Monitor Republicano. Y con esto parece, porque ahí parecería que es cierto, pero luego nos damos cuenta de que no es totalmente cierto, cierra una actividad periodística que ya tenía 25 años de
la causa liberal y digamos que siempre atendiendo a cuestiones de importancia para la vida del país. La devoción que Vigil mostró por el trabajo periodístico, digamos que no quiere decir que se consagrara solamente a eso. Desde 75, o sea, desde también poco después de llegar a la Ciudad de México, reanuda la labor como profesor, imparte clases de español en la preparatoria, después imparte clases de historia y cronología en la secundaria para de niñas, y esa es una cuenta de Vigil que solamente la he leído, no la he investigado, pero la he leído, y es la sensibilidad de Vigil para el tema femenino. O sea, no sé o sea, desde las poetisas que admira y que después publica, su enseñanza en la secundaria de niñas, y en general una sensibilidad que quizá es otro de los rasgos muy atractivos de Vigil, pues está allí, y una de las autoras de las que, bueno, afortunadamente he sido sinodal muchas veces, en las que por distintos caminos se tropiezan con Vigil y me dan un dato más sobre ello. Entonces, una tesis de estas alumnas, ahora ya colegas, que han escrito sobre los caminos de la literatura femenina, bueno, encuentran en Vigil un promotor del trabajo de las mujeres también. Entonces es otro rasgo de Vigil, que no habla más que de su sensibilidad. Lo que también es cierto es que Vigil sabe polemizar siempre que se trata de defender una idea. Y el siguiente paso en el que vamos a ver que Vigil defiende algo es cuando se planta frente al positivismo de la Escuela Nacional Preparatoria. Es complejo, y bueno, si uno quisiera llenar como de adjetivos y calificar a Vigil, decir, bueno, era un romántico, era un liberal, era un hombre de gustos clásicos, era un hombre, digamos que, feminista no diría, pero bueno, un hombre que tenía sensibilidad para que también esa parte del género humano tuviera su lugar y su reconocimiento, y eso sí lo era. Pero también decir hasta qué punto era un radical o no era un radical. O sea, no era un radical, definitivamente fue un radical en un cierto momento y dejó de ser. Para mí ese es uno de los rasgos que hablan de la inteligencia de Vigil y de la madurez de Vigil. Ir caminando con la vida, ir observando con la vida, ahora sí que cómo prueban el diario con esa realidad que está observando. Y es ahí, digamos que en donde va cuajando a lo que trataré de referirme al término de esta plática, que no sé cuánto tiempo llevo y me da terror pasarme del tiempo. ¿Me pueden decir a qué horas comencé? 6:10. Empecé a las 6:10, entonces a las 7:10 me bajan de aquí a fuerzas, o sea, me quedan unos cuantos minutos. Pero bueno, yo por lo pronto les digo que bueno, quiero regresar al punto de que me perdí de la idea principal que quería decirles. Sí, o sea, su polémica con Justo Sierra, que me habla de la dificultad de definir a Vigil con algunos de los, como consideramos siempre, que poner el liberal, poner el conservador, poner el positivista, o sea, quiere decir definirlo. Y no es que Vigil sea indefinible, es que Vigil va caminando con el tiempo y va, digamos que, modulando sus ideas de acuerdo con aquello que él mantiene como una especie de norte. Él es un hombre que, como en las páginas del ensayo literario que leí hace un momento, está interesado en que la ilustración que le da la cultura sirva para el bien de México. Eso es definitivo. Vigil es una gente que está como al servicio de que se disemine la cultura de la mejor manera posible. Y si es en un momento dado señalando que lo mejor que pudo haber pasado es que se iniciara el movimiento de reforma, porque eso está hablando de un espíritu liberal que se está abriendo camino, bueno, por ahí es, entonces es además con todo el impulso del joven que es Vigil cuando eso sucede. Pero conforme el tiempo pasa, Vigil defiende la ley, entonces es contrario a un levantamiento armado, como es contrario a una reelección que no está prevista en la ley, ¿sí me explico? O sea, es una gente que puede moverse de acuerdo con la doctrina, pero siempre con la idea de que lo que se tiene que procurar es el bien y que el bien puede derivar de un respeto a la situación. En bueno, dos textos míos
son los que me han, digamos, que me han permitido como que enfocar muy cuidadosamente factores como la Constitución o la figura de Benito Juárez, ver cómo son tratados por Vigil para encontrar esas líneas en las que el discurso de Vigil en la historia puede ir señalando los cambios de percepción que tiene de este movimiento político. Otra cosa bueno, uno de los caminos por los que Vigil transita, que es el camino de la cultura de los libros, hace que, estando allí en México, publique los catálogos de los libros de la Biblioteca Pública de Guadalajara, en la que había estado, a la que había, digamos que, creado y que estaba, digamos que, dispuesto a que sirviera también para... Pero este hombre de cultura, digamos que no se conforma con vivir entre libros, sino que se hace traductor, aprende un montón de idiomas. O sea, la verdad es que yo no quise poner aquí todos los que dicen que aprendió, pero se sabe que aprendió muchos idiomas y que pudo hacer traducciones de altos vuelos. Vigil tuvo la ocasión también de darse algunos tropezones en la vida, porque justamente enfrentarse a Justo Sierra pues no era sencillo, o sea, no se trataba de algo fácil, y la filosofía que sostiene Vigil, que en un momento dado no solamente ha incursionado en el periodismo, sino que llega aquí está, en 1882, o sea, en el 80 supuestamente se despide del periodismo. Podríamos decir, a mí me gusta poner esas fechas como redondas, pero luego en realidad se le cuelan a uno otras situaciones que no caben en la redondez que uno quiso plantear, pero sí puedo decir que conforme se aproximan los años 80, parece que estamos viendo a otro Vigil, a un Vigil más, digamos que inmerso en la cultura y en el gusto por la cultura. Entonces, en 1878, por ejemplo, publica Vigil este texto de necesidad y conveniencia de estudiar la historia patria, que es un prodigio. La verdad es que es un texto, es el primer texto que leí yo de Vigil, porque bueno, aquí no me dejará mentir el maestro Alberto Trejo, que no es mi pariente, pero así se llama, así que bueno. Pero digamos que todos sabemos que pasamos por las polémicas de ensayos mexicanos en torno a la historia, publicadas por el maestro Juan Ortega y Medina, y en ese libro viene incluida la necesidad de conveniencia de estudiar la historia patria de Vigil. Entonces, todos los estudiantes de historia, que sí somos estudiosos, nos encontramos con ese texto y bueno, nos maravilla, bueno, a mí por lo menos me maravilló el entusiasmo que le pone Vigil y el convencimiento que tiene de por qué hay que aprender la historia patria. O sea, eso me sigue haciendo juego con lo que venía en el ensayo literario, con esa intención de Vigil de que trabajar, digamos que por Dios y por la patria, decían en aquel entonces. Después, bueno, tendrán que decir, bueno, Dios sí, pero Dios está en las alturas y ahorita no tenemos que pelear con el clero, y se pelea con el clero con todo lo que puede. Pero digamos que eso sigue latiendo allí, sigue latiendo, y el amor a la patria de algún modo está convocando ese sentimiento espiritualista que hace que Vigil abrace en la revista filosófica la filosofía espiritualista que se opone al positivismo. Digamos que y es que esto es difícil, digamos que de desgranar aquí en pocos minutos, pero es un poco decir que si se estaba heredando desde ya siglos atrás esta divergencia posible entre razón y fe, pues mantenerlas unidas era un esfuerzo que no muchos se atrevían a tomar así nada más. O sea, cómo poner en un lado la razón y en otro lado la fe, y si el positivismo era una postura que parecía invocar el racionalismo por encima de todo, bueno, podían no estar conformes con él quienes tenían, digamos que una convicción de que el conocimiento también podía venir desde otra parte. Entonces, estas dificultades las enfrenta Vigil, para mí eso lo engrandece. Una de las polémicas con Justo Sierra es, por ejemplo, sobre la posibilidad de poner en práctica la Constitución 57, que Justo Sierra decidía que el pueblo de México no estaba apto para la práctica de la Constitución, y Vigil, como ya lo dije, era una gente que insistía en que hecha ley, o sea, una vez hecha ley, la reforma, tenía que servir para orientar a México, y que entonces no había que decir que no era posible. En esta pluralidad de tareas que Vigil se va marcando,
es en donde yo encuentro para ir, digamos que cerrando, que cobra importancia ver qué nos dice la obra de Vigil. Yo les había anunciado hace un momento que mi interés en ocuparme de Vigil ya tiene mucho tiempo. He tenido que producir muchos textos, algunos de ellos que me han gustado muchísimo porque me han posibilitado la comparación entre un autor como Vigil y un autor español, catalán, Francisco Pi i Margall, que también fue alguien que abrazó la fe progresista y liberal, pero que en un momento dado, esa comparación de cómo la fe en alguna posibilidad de hacer de México, y en el caso de Pi i Margall, de hacer de España un pueblo diferente, parece que se sobrepone a una realidad que lo circunda. Entonces, digamos que esta necesidad de que haya una directriz de la historia va a marcar esas personas que abrazan una doctrina. Bueno, con esa doctrina es con esa lente con la que tienen que ver la historia, es con esa lente con la que pueden ofrecer la historia de México. ¿Sí? La lente de esa meta hacia el triunfo liberal es la lente que utiliza Vigil para contar los episodios que él vivió. No puede utilizar otra porque esa es su convicción. O sea, nosotros tenemos que saber leer que esa es su convicción. Pero curiosamente, en estos trabajos, que en alguno de ellos he podido contrastarlos con lo que las gentes de letras, cuando yo decía que entre historia y literatura a veces los linderos son difíciles de trazar, hay, por poner un ejemplo, en uno de los textos que tengo, que está en la cuestión religiosa, la manera en la que autores más literatos que historiadores, en este caso Benito Pérez Galdós en España, Victoriano Salado Álvarez en México, toman como modelo a estos historiadores y hablan de las mismas gestas y de los mismos triunfos, pero en sus páginas, como es posible atender a personajes de ficción, a protagonistas que tienen que aparecer allí como cualquier hijo de vecino y no como Benito Juárez o como el héroe, ¿sí? Entonces, esos personajes van a ir encarnando en la literatura, más que en la historia, las paradojas de ese mundo. Las paradojas de ese mundo que, no por tener una directriz, una orientación liberal, dejaban de ser cristianos, católicos o gentes de fe, ¿sí me explico? Esas gentes de fe en el libro de Vigil no pueden aparecer, porque lo que tiene que aparecer es la dificultad que ponen las gentes de fe al triunfo liberal. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Abrazar esa convicción, digamos que es abrazar una directriz para la historia que es mucho más fácil de explicar para el historiador que para el literato, que observa de otro modo el mundo. Y entonces, bueno, Vigil, que tenía un poco las dos armas, o sea, había hecho literatura, había observado la condición humana y tenía que hacer historia, se ve en un momento dado, pasados 2 años, ya en los años 80, en el 85, frente a la encomienda de escribir este 5º tomo de México a través de los siglos. Para Vigil eso, según sus propias palabras, es una encomienda, es una verdadera, digamos que tarea que no le cae así como maravillosamente, porque para nuestra sorpresa, Vigil ha ido siendo ganado por esa vocación por la cultura. Ya dentro de los espacios de la Biblioteca Nacional que dirige, de la Biblioteca Nacional de México, Vigil está encantado entre los libros y piensa que es una tarea ardua la de que lo pongan a escribir la historia. Pero más allá, digamos, de qué significa que tenga que escribir una historia, que la conoció, que sabe de qué documentos echar mano para escribirla, etcétera, etcétera, está cómo pulsar esa historia, cómo contarla sin traicionar la fe liberal por una parte, y al mismo tiempo siendo consciente de que el tiempo ha pasado y ha habido pruebas de que las cosas no se cumplen como se esperaban en un primer momento. ¿Sí? Hay uno de los textos que yo tengo que se llama Dos momentos en defensa del liberalismo. Es el primer momento en el que el periodismo de Vigil de los años 50 en Guadalajara es un periodismo furibundo de defensa del liberalismo. Y esa defensa del liberalismo se va atenuando, se va llenando de matices cuando se trata de dar cuenta de lo que pasó en las páginas de México a través de los siglos. O sea, es un hombre que, sin llegar a conceder la razón que podía haber en el Partido Conservador, porque no se trata de eso, no tiene el mismo entusiasmo por hablar, digamos, que de la fe liberal
sino cuando va escalando esa fe liberal la posición de palabra o de doctrina hecha ley. ¿Sí? Ahí sí. No sé si me explico. Los hombres no necesariamente encarnan el liberalismo, han sido algunas veces, han traicionado los principios o han quedado pequeños frente a ellos. Sin embargo, han logrado una cosa que innegablemente para Vigil se tenía que lograr. Han logrado una constitución. Con la constitución con la que se cierra, digamos, estos episodios. Y es con el triunfo liberal después de la constitución, 10 años después, en el 67, con lo que Vigil está, por decirlo de una manera muy simple, está feliz, está contento, porque México parece haber cumplido con la meta que tenía. Pero si uno lee, como yo he procurado leer con un cierto nivel de obsesividad, si quieren, los discursos historiográficos, y uno lee a Vigil y lee ese quinto tomo, uno se ve precisado a pensar qué fue de radical liberal de los años 50, cuando en los años 80 está redactando esos mismos episodios. Y entonces regresa uno, antes podría decir el cassette, pero ahora ya ni se usan los cassettes, ya no sé qué se regresa, pero bueno, se regresa un poco a la película o lo que fuera. Y entonces uno dice, ¿quién es ese escritor que en los años 80 está dando razón de una historia que vivió, de una historia en la que creyó, de una historia que piensa que debe ser orientadora para el pueblo de México? Y entonces uno descubre que es un hombre que despertó a la escritura, despertó al uso de la palabra en una etapa temprana de su vida y que yo me configuré una especie de ruta para poder acceder a Vigil como escritor, y encontré en él 3 etapas de desenvolvimiento de su obra. Con esto es con lo que quiero cerrar. Encontré que hay una etapa que se podría denominar lírica, ahorita lo explico, una etapa épica y una etapa dramática. ¿Sí? Para poder explicar esta cuestión, bueno, se puede uno ponerlo insoportablemente, no teórico, pero digamos que sí recurrir como a términos que no son los más, como los que acostumbramos a decir, lo más sencillo, pero sí decir que Vigil, para mí, es un autor que fácilmente, con sus páginas, me convence de eso que se dijera que es la historia ya hace mucho tiempo. Uno de los teóricos de la historia que yo más he seguido, que es también no hace mucho tiempo fallecido, Heinrich White, destaca una aportación de nada menos que de Hegel en su filosofía de la historia. Bueno, no está en su filosofía de la historia, sino en sus conferencias sobre estética, en las que habla de lo que es la historia, de lo que es la historiografía. Y dice una cosa que me encanta. Dice que cuando se está refiriendo a la poesía y a la prosa, dice que el lenguaje de la poesía es un lenguaje que cuando se trata de poesía dramática es lo que mejor nos ilustra lo que es escribir historia. ¿Y por qué lo dice? Lo dice porque en el lenguaje poético se alcanza la verdad de una manera, digamos que muy directa. Se penetra muchísimo, yo diría que el alma de la condición humana. Cuando se tiene que hablar en prosa, se habla de lo que está disperso, de lo que está, digamos que, de lo que está disperso, de lo que está fragmentado, de lo que no es posible que nos ayude a alcanzar la verdad de verdades. ¿Sí? Entonces, dice Hegel que el género histórico se parece a la poesía dramática por el esfuerzo que supone juntar lo exterior con lo interior. ¿Sí? Juntar aquello que se ve como disperso, todo lo que vemos está disperso, pero tratamos de decir cuál es el significado, digamos, oculto de eso que está pasando. Yo, desde que leí las primeras frases de Vigil en el México a través de los siglos, me di cuenta de que estaba no frente a un historiador común y corriente, sino a un pensador que había incursionado en la filosofía, que era una gente que había pensado muchísimo en de qué se trataba la verdad, en qué era el conocimiento, y que por eso había, digamos, que rivalizado con positivistas
positivistas y, digamos, había tenido posturas en ese sentido. Entonces, es cierto que Vigil piensa que aquello que va a relatar, y que miren que uno abre las páginas de México a través de los siglos y lo que encuentra es una cantidad de elementos que dice uno, yo mejor lo cierro, porque esto está, o sea, es demasiado, hay una cantidad de notas, de citas, de nombres, de acontecimientos, que me voy a marear, no, o sea, no quiero. Y entonces uno comprende que a lo mejor lo que uno tiene que hacer con esos libros es buscar un dato, ver a ver cuándo sucedió esto, quién era el que estaba allí, ¿no? Pero cuando uno lo lee como un discurso general sobre la historia de México, un discurso del cierre de una historia de México que además se escribe en un determinado momento, en una determinada condición, le interesa saber quién escribió las últimas páginas y por qué las escribió como las escribió. Y entonces se encuentra con que Vigil está en ese esfuerzo de decir, hay algo que está más allá de lo que alcanzamos a ver. ¿Sí? Hay algo que está más allá. Cualquiera que vea lo que está ocurriendo cree ver un caos, pero hay que saber que esto no es un caos, esto tiene una dirección. ¿Sí me explico? Hay una cosa que está detrás de lo que estamos viendo, y eso que está detrás de lo que estamos viendo es lo que yo voy a tratar de hacer claro con un relato que pretende, como todo historiador, ser lo más objetivo posible, contar las cosas como ocurrieron, pero eso sí, develar qué es lo que está detrás, qué es lo que está sosteniendo esta historia aparentemente caótica. Para mi gusto, solamente una gente que ha atravesado el camino de la lírica y de la épica puede tropezarse con la dramática. O sea, Vigil fue un hombre que en su juventud estuvo cerca de palpar con la poesía esa condición humana, de entrar al interior del alma humana, de sus obras dramáticas de teatro, hablar de lo bueno y de lo malo, ¿sí? de lo deseable y de lo indeseable, y con esa penetración que tuvo para hablar de los hombres y de las mujeres, bueno, digamos que se quedó como congelado en ese momento, para dar lugar después a esa, digamos que yo le llamaría a esa etapa épica en la que de lo que se trataba era de envolverse en la bandera del liberalismo, de luchar por él en defensa, digamos que de arengar con discursos a todo aquel que creyera que lo que tenía que pasar era pues vencer al enemigo conservador. Y bueno, pasó esa etapa. Y entonces después vino esta etapa de una inmersión enorme en la cultura, en la que, bueno, las páginas que le han dedicado, quienes ven en él el rescate de Sor Juana, o sea, de quienes ven lo que pudo hacer para la traducción de las sátiras de Persia, o sea, las cosas que en el campo de la cultura literaria, por ejemplo, hizo Vigil, que son muy importantes. El que quiere ver lo que hizo y por qué se apasionó de estar dentro de la biblioteca y vivir en la biblioteca, es, digamos, que entender que era un hombre que te tuvo que costar bastante trabajo, bastante esfuerzo escribir las páginas de la historia. Y las páginas de la historia, que son muchísimas, porque son más de 800, son páginas en las que está la tensión dramática entre encontrar lo interno de esa historia y dar razón de todo lo externo, de todo lo que se sabía, de las proclamas, de los señores, de las batallas. ¿Sí me explico? Esa tensión de la historia está entonces en las páginas del quinto tomo de Vigil, y está de una manera gloriosa, está de una manera también densa, de una manera que aquí voy a hacer un comercial que a lo mejor vamos a tener que tirar a la basura pasado mañana, pero finalmente es un comercial. Por fin, después de muchísimos años, un grupo de compañeros que tenemos hace más de 20 años un seminario de historiografía, nos hemos propuesto la tarea de editar las introducciones de México a través de los siglos. Estamos comenzando apenas. Yo publiqué uno de mis textos que está en un libro que se llama El anticlericalismo en México, que está dedicado al discurso de Vigil en la introducción, porque la introducción de Vigil es la más larga de los 5 tomos de México a través de los siglos. Hay introducciones de solo 6 páginas, la de Vigil tiene 52 a doble columna, o sea, 100 en otra versión, o sea, son 100 páginas, y son 100 páginas en las que no está contando todavía la reforma y la intervención, sino que está hablando de la antesala para que eso ocurra, está hablando de cómo se venía formando una historia de confrontaciones entre el clero, entre la Iglesia y el Estado, y a qué iba a dar lugar todo esto. Entonces, esta capacidad de Vigil, de ver, digamos, que los protagonistas principales, de ponerlos en acción y de ver la tensión que se produce cuando hay una directriz ideal, pero hay una realidad material, física, humana, que a veces no da el ancho, es una de las cosas que más valioso hace la lectura de México a través de los siglos. Entonces, bueno, yo finalmente lo que quiero decirles, ya me pasé 5 minutos, lo que quiero decirles es que no me arrepiento de haber formulado hace tanto como 10 años una
hace 10 años, en 2009, hicimos una revisión, más bien, o sea, yo lo hice, yo participé. Se hizo un homenaje a Vigil a 100 años de su muerte en la biblioteca, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Fuimos convocados un montón digamos, de interesados en Vigil. Y en aquella ocasión, aunque yo ya había escrito varias páginas sobre Vigil, lo que hice fue trazar unas líneas, o sea, escribir unos, como le llamé aquí, unos trazos para seguir la trayectoria de Vigil. Esos trazos para seguir la trayectoria de Vigil son estos que les acabo de decir, porque yo le llamé a este artículo pequeñito, en una ponencia pequeña, la historia como drama, una lente para observar la trayectoria de Vigil. Y fue justamente esto que les acabo de contar, o sea, fue tratar de ver por qué efectivamente el quinto tomo me sigue pareciendo un drama. Me sigue pareciendo un drama muy bien contado, a veces atiborrado de noticias, pero que si uno sabe leerlo y no lo suelta, encuentra al Vigil que tuvo la experiencia lírica y la experiencia épica antes de llegar a enfrentar la experiencia dramática que puede ser la historia. ¿Sí? Dar cuenta de toda la exterioridad del mundo y al mismo tiempo tratar de encontrarle el sentido que tiene que las cosas sean como son. Esa, digamos, que es la propuesta, es la ruta crítica que yo me he trazado para escribir con muchas de las páginas que ya tengo, pero sobre todo con una lectura mucho más detenida, porque eso no me he dado a conocer, una lectura mucho más detenida de ese tomo, esta trayectoria de Vigil. Por último, lo que quiero simplemente decir, porque lo había prometido y no lo he cumplido, bueno, este que se llama Sentimientos e Ideas en la letra impresa, es un trabajo que me encantó, porque fue el penúltimo tal vez, pero fue la inmersión en la poesía y en las obras de teatro de Vigil, y fue realmente un ejercicio muy gozoso. Bueno, quiero aquí, en esto que se llama Opiniones sobre Vigil, recoger esas palabras de Victoriano Serrano Álvarez que dice: quien haya tratado a Vigil puede jactarse de haber conocido a un verdadero sabio, candoroso, sencillo, sano y sin malicias. Y créanme que uno verdaderamente así lo ve cuando lo va conociendo poco a poco. Por eso me atreví a colgarle el nombre de santo, porque todas estas cualidades las encuentro en ese Vigil que verdadero sabio sí lo fue, hay muchas pruebas. Candoroso, sencillo, sano y sin malicias, en muchos momentos lo parece. Si uno conoce a Vigil solamente en las páginas de los periódicos radicales, pues no encuentra mucho que sea sin malicia, la verdad. Pero entonces uno tiene que recorrer el camino con él, tiene que darse cuenta de que son muchos los episodios, que son muchas las etapas. Y la otra frase que recogí fue esta. José Luis Martínez, de la Expresión Nacional, hace esta afirmación. Dice que al salir de Guadalajara en 69, Vigil no había logrado sus mejores frutos, dice, a juicio de José Luis Martínez. Dice, no había logrado a su juicio en sus primeros 40 años de vida. Vigil solo había publicado un volumen de dramas y 2 de versos que no lo inmortalizarían. Indudablemente es cierto, quizá si se hubiera quedado allí no lo inmortalizarían, pero la vida fue larga, la vida fue suficiente para que Vigil la coronara con esta experiencia de escribir una historia como se dice mucho ahora, en clave dramática. Y esta clave dramática, que es la que me llevó a mí a encontrarme Vigil, me llevó también a la agradabilísima sorpresa, porque siempre uno vuelve a ver cosas que la revista, aunque haya ojeado muchas veces, de ver cómo la última lámina del tomo quinto de México a través de los siglos es justamente la imagen de la Biblioteca Nacional, el lugar en donde Vigil terminó sus días, el lugar en el que, digamos, que encontró ese espacio de la cultura que realmente era su verdadero estandarte. O sea, pasó por la vida haciendo, yo diría que pasó haciendo el bien, pasó por la vida convencido de un ideario, pero también sabiendo ver cómo se comportaba ese ideario cuando estaba en las manos de los hombres que luchaban entre sí, que a veces conseguían, que a veces obedecían, que a veces desobedecían su propia ley. Pues bueno, con eso termino. Les agradezco muchísimo la atención. Estoy a sus órdenes. Bueno, muchas gracias a la doctora Trejo. Le voy a pasar sus preguntas. Si alguien más tiene preguntas, ahí tenemos unas hojitas para que las anoten. Le damos unos momentos a la doctora para que las revise mientras les doy unos avisos. Y bueno, qué gusto tenerla aquí. Hace 10 días que se cumplen 110 años del fallecimiento de Vigil. Entonces, bueno, los anuncios en lo que realizan. Bueno, el INER va a participar
participar en la Feria del Libro de Palacio de Minería. Vamos a estar presentando la doctrina de Carranza, práctica internacional y legado doctrinario. Contaremos con la participación de la doctora Rosa Isabel Gaitán, y los comentarios del doctor Luis Barrón Córdoba y del embajador Víctor Hugo Morales Méndez. La cita es en el Salón de la Academia de Ingeniería el jueves 28 de febrero a las 12 horas. Y por la tarde de ese mismo día, el jueves 28, continuamos con el curso La cuestión agraria en México, siglos XIX y XX, aquí mismo, con la participación del doctor Horacio Crespo, quien examinará el conflicto agrario en Morelos. Y por otro lado, les hacemos la invitación para que acudan, también aquí en el Instituto, al coloquio de Mujeres en Acción e Ideales Mexicanas en la Historia, que tendrá lugar del 6 al 8 de marzo, con la siguiente programación, que es el miércoles 6 de 5 a 7 p.m. Se desarrollará la mesa 1, que es Mujeres en Tiempo de Guerra. El jueves 7 de marzo, de 11 a 1, que es la mesa 2, destacará el feminismo decimonónico y la rebeldía. Y concluiremos el día viernes 8 de marzo, de 4 a 6, con la tercera mesa, que versará sobre las mujeres revolucionarias y activistas del siglo XX. Concluiremos ese día con la participación del Cuarteto Dos Siglos, ensamble de salterios, bajo la dirección de Elizabeth Palomeque. Y bueno, los invitamos a seguir la página del INERM en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, y recuerden que todas nuestras actividades son gratuitas, los esperamos. Y bueno, de este coloquio de Mujeres en Acción, los horarios están un poco complicados, entonces revisen la página para que no se lo pierdan. Y bueno, le regreso la palabra a la doctora. Si alguien tiene preguntas, por ahí están. Bueno, regreso, porque no sé si voy a poder contestar lo que me preguntaron, pero bueno, lo voy a intentar. A ver, que parecería contradictoria su posición, la de Vigil, primero desde un punto de vista más católico, y se trasladaron a una posición liberal casi socialista. Dice, bueno, no estaría tan segura si es casi socialista. Yo diría que dos cosas. Bueno, una, el asunto de la religión es un asunto muy complejo. O sea, en eso es en lo que yo he estado desde hace muchos años. Esa es mi preocupación principal. Y la mayoría de las páginas que he escrito de algún modo tocan el asunto. ¿Qué pienso de eso de ser católico y ser liberal? Bueno, pienso que es una combinación posible. Lo que pienso también es que la religión en realidad habría que descomponerla en muchos factores para poder entender por qué se procede como se procede en un momento determinado. O sea, cuando por religión se entiende la jerarquía eclesiástica, o se entiende solamente el clero, o se entienden los fieles, o se entienden las creencias, o se entienden los dogmas. Estamos hablando de muy distintas cosas. Todas las podemos ver unidas porque finalmente sabemos que religión quiere decir ese vínculo con la divinidad que de algún modo o de otro se manifiesta. Entonces yo diría, o sea, que Vigil, hay muchas pruebas, no sé si muchas pruebas, no es que las haya juntado, porque la verdad es que créanme que entrar en Vigil es entrar como en un mundo que provoca muchas tentaciones. O sea, no sé si leer toda su poesía, leer toda su... O sea, es imposible. O sea, yo en todos los años que tengo de tratarlo no me he dedicado solo a eso, porque si no sería, bueno, este es de lentísimo aprendizaje. Sí soy de lento aprendizaje, pero lo que pasa es que hago muchas cosas al mismo tiempo, no he podido dedicarme solo a lo que querría. Entonces, el asunto es que si Vigil es un católico en su primera formación, hay páginas en las que se habla con mucha claridad de la influencia que tuvo, no me acuerdo cómo se llama, el sacerdote de espíritu liberal que formó a muchos de estos románticos liberales de Guadalajara, pero que les dejó, digamos, una influencia muy grande y que se reconoce, que ellos mismos reconocen. O sea, hay que pensar en un mundo en el que antes de que se dé este encuentro, más bien este desencuentro entre la tradición católica en México y el espíritu liberal que está imponiéndose la tarea de bajarle el control a la Iglesia para poder, digamos, que erigir un Estado fuerte. Bueno, antes de que se dé esto, la combinación es muy posible. Se puede ser católico y liberal, se puede estar buscando, digamos, que un camino de libertad. Inclusive, por ejemplo, ya el espíritu socialista, que aquí se menciona, yo más bien entendería, Vigil tiene páginas muy interesantes sobre la cuestión social en México. Tiene sensibilidad para ver, digamos, que la situación de los campesinos, la situación de los indios, pero no es que haya una propuesta que pudiéramos llamar socialista. Hay una sensibilidad para lo social, eso sí,
pero que puede ser tan compatible con un cristianismo, ¿sí? Con el cristianismo que hay dentro del catolicismo. Entonces, bueno, la pregunta sería, y yo no he seguido esas pautas de Vigil como para poder responderlo, las páginas de Vigil del periódico, cuando es radical, o sea, las que yo recojo para mis artículos de 2 momentos del liberalismo en México y de otros de testimonios de Vigil, son páginas en las que se va con todo contra el clero, se va con todo contra, digamos que esta situación de las monjas, de la educación de la iglesia, etc. O sea, realmente está enojado. Y sin embargo, en 1885, según recoge Gracia, que estaba viendo, bueno, aquí hay que decirle un agradecimiento a este texto que fue el que a mí me abrió el camino para Vigil, que bueno, lo he seguido muchísimo, pero también me he tenido que desprender de él, en el que Vigil dice con todas sus letras que, déjenme ver si encuentro la frase, la encontré, luego la perdí. O sea, en 1885 tiene unas frases Vigil en las que asume completamente su condición de gente que sabe que tiene que cumplir un destino que le marca la divinidad. O sea, cuando uno lee eso, pues entiende por qué era espiritualista, entiende por qué había en él un católico que nació, digamos que católico, que se formó en el catolicismo, pero también puede entender que su posición política lo llevó en un momento dado a pelearse contra ese clero que parecía estarse oponiendo, obstaculizando el camino que pensaba que México tenía que seguir. Entonces es muy difícil, y bueno, por eso insisto en que no se pueden poner las cosas totalmente en blanco y negro, pero sí se puede en cambio seguir la pista de cómo un individuo se va moviendo con la historia y va entendiendo que hay cosas que van bueno, que a veces suben de tono y que parece que entonces lo ubicaríamos como el más comecuras de todos los comecuras, y que al final de su vida diga que lo único que vale la pena recordar es la religión que nos dieron nuestros padres, como lo dicen en un momento dado. ¿Sí me explico? Entonces hay las dos cosas. No es una paradoja, es digamos que una muestra de una vida que va, digamos que caminando y que va, quizás se va decepcionando de la fe liberal que parecía que alguien la podía llevar y que a la hora de la hora la traiciona. ¿Sí me explico? Entonces todas esas cosas están envueltas y entonces yo no vería una contradicción, sino que vería simplemente una manera de cómo se vive la vida y de cómo en un momento dado hay más, puede estar más confiado en una parte que en otra. Bueno, la importancia del estudio de la historia, ese texto de Necesidad de Conveniencia de la Historia Patria es maravilloso y creo que es una de las pruebas que Vigil da de por qué es una especie de cura conocer la historia, ¿sí? De por qué es como terapéutico tener un conocimiento de la historia patria. Y digamos que esta necesidad él también la relaciona con que digamos era ese complejo de inferioridad que los mexicanos, él habla incluso antes de Samuel Ramos y antes de otros, de ese complejo de inferioridad que puede haber en los mexicanos que no conocen su propia historia. Entonces hay una insistencia muy grande y sin embargo Vigil no se deriva pronto hacia el campo de la historia, o sea, no es alguien que se convierte en historiador pronto. Yo creo que había escrito, eso sí, antes, junto con Haro, este texto sobre el ejército de Occidente, que obviamente siempre me hago bolas porque soy un poco disléxica, pero bueno, ahorita les digo el nombre, pero sí había escrito un texto de historia de la guerra, pero no es no había manifestado, inclusive había más bien historia literaria en sus escritos que historia patria, ¿sí me explico? Pero ese texto de 78 de Necesidad de Conveniencia de la Historia Patria es un texto muy luminoso en el que nos queda clarísimo cuánta fe tenía él en eso. Que se habrá algunas notas sobre la conferencia. Espero convertir estas notas, que son unas recién hechas y otras un poco recogidas de lo que ya tenía antes escrito, pero que no hubo aquí. O sea, ayer que me di cuenta que tenía 11 textos publicados sobre Vigil, me di cuenta de que no era posible convertirlos en una sola cosa. O sea, son muchas cosas porque he entrado por distintos caminos a Vigil, pero sí esperaría hacer unas notas. Ahorita hay solamente unas notas. Y luego, de la familia de Vigil. Bueno, en las aproximaciones aproximaciones, ¿cómo se llama mi texto? A la vida de Santo Laico, algo así. En ese hay
una parte dedicada a los descendientes de Vigil. Debo decir que es una historia que me encantaría seguir, así la de la vida de los descendientes de Vigil, porque hay una, bueno, por muchas razones, pero entre otras porque veo que es una familia grande, una familia, digamos, que se ve que siguió siendo grande, que en un momento dado incluso creo que en alguna dimensión está emparentada con la familia, bueno, con la familia de mi esposo, ahora soy viuda ahora de Álvaro Matute, pero en fin, o sea, en un momento dado sé que había un parentesco con las primas Matute de Álvaro, no sé por qué lado, o sea, los Villaseñor, no sé qué, o sea, alguna cosa había que siempre Guadalajara todos resultan primos o hermanos, o sea, o algo, o sea, Guadalajara es muy complicado cuando uno se acerca, se da cuenta de que es un enjambre difícil pero digamos que me interesa mucho y sí sé que hay, digamos que mucho que decir de estas, y que en las páginas que tengo de ese texto hay algo sobre Vigil. No sé si en que les digo, hoy casualmente me llegó a las manos este libro que está hecho hace 10 años y no veo aquí nada que tenga, yo asistí a todas estas pláticas y puedo medianamente recordar de qué se trataron. Desafortunadamente no hay nada aquí que tenga una relación más de la vida propiamente de Vigil. Hay muchas cosas sobre su obra, poesía y crítica. Aquí está, por ejemplo, el trabajo de Lucrecia Infante sobre promotor, crítico e historiador de la literatura femenina decimonónica. Pero hay como que igual apuntamientos a un Vigil que se nos aparece por todas partes y que para todos puede ser interesante, por eso resulta tan difícil. Yo sigo pescada de mi tomo quinto, porque ese es el que me va a dar, digamos, que la posibilidad de hablar de él como el autor de una obra que yo considero literatura dramática, que es el quinto tomo de la historia de México. Entonces, bueno, desafortunadamente no tengo, me encantaría tener más, más noticias de la vida. De hecho, sé que aquí estoy frente a un sector de la familia de Vigil, entonces si me pueden dejar después sus teléfonos, voy a tener que entrevistar a todos. No, o sea, quiero saber más, pero no ha sido, digamos, que la línea que he seguido. O sea, simplemente sé porque el libro de Agraz da muchas pistas de cuántas familias fueron, incluso hay fotografías de los niños, etc. O sea, es una historia que también se antoja y no he seguido por ahí. Yo, digamos, en lo que no he especializado, pero digamos que a donde me he dirigido siempre ha sido a los discursos escritos, a los discursos, más que a los archivos, a los discursos escritos y a lo que dejan. Me faltó, por ejemplo, decir una cosa que me parece muy importante. En este ejercicio que estamos haciendo de reconocer el impacto que pudo tener en México a través de los siglos, es clarísimo que es una obra que ha sido publicada muchísimo, y consultada tal vez muchísimo, pero no sabemos qué tanto leída con los ojos con los que yo le estoy leyendo, por ejemplo, ahora. Tenemos poco de haber descubierto porque no estaba muy claro en los tratamientos que ha dado, por ejemplo, José Ortiz Monasterio sobre la obra completa, hasta qué punto la primera publicación, una especie como de fascículos de México a través de los siglos, así se publicó primero. Y bueno, hoy en la mañana justamente yo leía unas notas que saqué de un artículo reciente, un chico creo, de la Universidad de Bretaña, en la que habla de la cuestión editorial de México a través de los siglos y cuenta cómo fue hasta 1889, que fue cuando entregó Vigil el quinto tomo, que se empezó a publicar en volúmenes. Antes había empezado a aparecer, digamos, que las partes de la obra. Entonces, quizá cuando apareció en partes, sí fue leída, porque era, digamos que, como después en los años 70 se publicó la historia de México de Salvat, o sea, que fue la historia de México. Curiosamente fue la primera obra ya en la segunda parte del siglo XX, o sea, había estado escrita en México a través de los siglos, después México, su evolución social en 1901 y 2, y después fue hasta los años 70 cuando se volvió a hacer una historia general de México. Eso es increíble, eso es un dato bien interesante. Y fue la misma casa editorial, o sea, lo que había sido Ballescal, Espasa, que después fue Salvat, la que se encargó de esta obra. Y fue el mismo formato, presentarla con fascículos, como pequeños cuadernos, que se llamaban entonces. Y entonces es muy posible que haya sido una lectura bastante corriente, que haya dejado un impacto como yo creo que lo debe haber dejado, porque mi hipótesis es esa. Nosotros tenemos una conciencia de que México va hacia el triunfo liberal y que no puede ser de otro modo, porque leemos una historia y repetimos una historia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se escriben esas historias? ¿Por qué se escriben como se escriben? Por eso me interesó tanto esta que es una historia icónica, que es una historia, digamos, que dejó huella
de una u otra manera y que viene de una larga cadena de fe en el liberalismo, ¿sí? Que deja como en una parte más bien nublada o oscura lo que pudo ser el conservadurismo y que sin embargo ahí está el conservadurismo, ha seguido estando y además nos plantea las paradojas estas de que bueno, eran liberales, pero eran liberales con un cristianismo centrado que los llevaba incluso a pensar que tenían que resolverse las cuestiones sociales de México y que se tenían que resolver con una vía democrática y con una vía, no hablaba de democracia, pero sí hablaba del respeto a la ley, sí hablaba de que el poder, si se mantiene demasiado tiempo, corrompe. Tenía yo unas páginas especiales sobre eso, o sea, era contrario a la reelección, era contrario, digamos, que a la falta de fe en la ley, porque creía que la ley había sido, digamos, que la consagración de un ideal. Entonces, esa parte sigue viva, o sea, es la que en los libros de texto de algún modo se reitera. Y esa manera de hacer conciencia de qué somos, esa necesidad y conveniencia de estudiar la historia patria, se nos vuelve la pregunta de que, ¿pero qué nos dice la historia patria de lo que ha sido la historia? Y eso, digamos, que es una tarea importantísima. ¿Qué aportaciones de Vigil considera más importantes en el área de las bibliotecas? Pues aquí hay unas páginas maravillosas de Miguel Ángel Castro que pueden responder a esto. Le estoy haciendo publicidad a un libro que se va a presentar el sábado a las 12 del día en la Feria de Minería. O sea que sí pueden. Se llama José María Vigil a 100 años de su muerte. Les digo, es un homenaje hecho hace 10 años. Hace 10 años que se escribió este libro. Hizo, bueno, él, la cuestión del Instituto Bibliográfico, que fue también creación suya, o sea, en realidad, Vigil para la Biblioteca Nacional y para la bibliografía, indudablemente es un peso completo. O sea, yo en alguna exposición que hicieron en la Biblioteca Nacional, lo que sí hice fue sentarme en el escritorio que usó Vigil, así se me pegaba algo. Y la verdad es que dentro de todas las cosas así curiosas que pasan, el destino de la biblioteca de mi esposo y mía será la Biblioteca Pública de Jalisco. O sea, eso ya estaba dado, hacia allá va y entonces, bueno, casualmente como que se cierra esta relación de los libros que Vigil cuidó y los libros que nosotros cuidamos estarán, digamos que quizá en el mismo destino. No sé qué más. Muchas gracias otra vez. Bueno, con eso damos por concluida la conferencia. Muchas gracias a la doctora de nuevo. Para aquellos de ustedes que no se anotaron en la lista, por ahí está la lista. Si nos regalan su nombre y sus datos antes de salir para que puedan recibir nuestra información y también para que la doctora pueda saber quién estuvo aquí presente. Muchas gracias.